Aquaman. Oh, Aquaman. Ese superhéroe güerito, de sonrisa amigable y peinado sesentero. Ese personaje que básicamente es Fred de Scooby-Doo, pero sin el privilegio de poder revisar a solas una casa abandonada con Daphne, si saben a lo que me refiero. Ese superhéroe que era el hazmerreír de todos. Pero, ¿cómo fue que ese superhéroe pasó de ser parodiado por todos los medios a convertirse en esta figura de autoridad, en un personaje serio, en una máquina de músculos, movimientos cool, momentos de malote y apariencia de chico rudo? ¿Cómo es que de pronto Aquaman se volvió cool? Cuando decidí hacer este video sobre Aquaman, era esta la única pregunta que quería responder. ¿Cómo es que lo hizo? ¿Acaso es porque Jason Momoa es ahora el encargado de representarlo en la pantalla? ¿Es porque ya le dieron más poderes que los que tenía antes para hacerlo más cool? ¿O es quizá porque este Fred ya tiene su Daphne y es la guapísima Amber Heard? De alguna manera, todo lo que acabo de mencionar terminó formando parte de la solución, pero no fue lo principal. Al buscar la respuesta a esta pregunta, me percaté de que había algo que faltaba en la vida de Aquaman, algo que lo hacía aburrido y poco interesante, algo tan básico, que estuvo frente a nuestras narices todo el tiempo y que ninguno de nosotros nos dimos cuenta que le hacía falta, algo que quiero compartir con ustedes. Así que no se despeguen de su pantalla, porque mi nombre es Alex Chain y esto es Popland en Geeky Pleasure. ¡Comencemos! Para comenzar a entender a Aquaman, lo primero que necesitaba era entender de dónde venía, entender si siempre fue el personaje irrisorio que conocimos por muchos años. Aquaman hizo su primera aparición en 1941 en More Fun Comics número 73, creado por el escritor Mort Meisinger y el artista Paul Norris. Su primera aparición era una historia bastante estándar para la época, pues era un cómic en el que Aquaman planeaba hundir un submarino de los nazis con tal de ayudar al ejército norteamericano. Realmente, la historieta parecía ser una de las típicas historias de la edad de oro de los cómics, un periodo nombrado así por el enorme boom que hubo para los superhéroes tras la presentación de Superman y que no terminaría hasta mediados de los años 50. Aquaman compartía la misma casa que varios de los más grandes héroes como Superman, Batman y Flash, pues aunque fuera publicado por More Fun Comics, en 1938, DC había adquirido esta editorial por tan solo $36. Aclaremos, $36 de ese entonces valían mucho más que $36 de ahora, pero aún así, eran $36. En su origen, Aquaman era muy similar a otros héroes, y sus historietas, aunque no eran particularmente sobresalientes, tampoco estaban muy alejadas de las historias de otros héroes. Esto solo incrementó mis dudas sobre por qué Aquaman sería un personaje tan parodiado, si en general era muy parecido a otros héroes, y principalmente la duda creció cuando me puse a pensar que Marvel había introducido un personaje muy parecido a Aquaman 2 años antes, un personaje en el que muchos creen que Mort Meisinger y Paul Norris se inspiraron para crear Aquaman. Algunos incluso llegarían a decir que le copiaron. Estoy hablando de Namor. Así que tras investigar esto, decidí listar los principales problemas que varios lectores tienen con el personaje, y tras investigar en varios foros, sitios web y páginas especializadas, encontré que la gente tenía los siguientes problemas con Aquaman. En primer lugar, el traje. Algunos de los críticos de Aquaman dicen que su traje es malo, que tiene una mala combinación de colores y que lo hace ver patético. Cuando Aquaman hizo su primera aparición en 1941, su traje no era muy distinto de lo que usa hoy en día. Su atuendo prácticamente consistía de una especie de playera naranja de un metal que parecía como escamas, guantes verdes y leggings del mismo color. Esto sumado a una enorme letra A dorada que llevaba en la hebilla del cinturón. Y aunque todo esto puede parecer un poco excesivo, realmente era muy normal para la época dorada de los cómics, donde los creadores de superhéroes tenían una inclinación por hacer disfraces horribles con esquemas de colores llamativos, con feas máscaras y en ocasiones con ropa interior por fuera. Ya saben, el diseño clásico de varios de nuestros héroes. Sin embargo, el traje de Aquaman ha visto varios cambios a través de los años. Su primer gran variación es el traje de camuflaje azul que le dio el escritor Neil Ponser en 1986. Y aunque para fines de la historia el traje tenía sentido pues le permitía a Arthur camuflarse con el color del mar, este cambio resultó en un dolor de cabeza para los dibujantes, pues su diseño con ondas lo hacía difícil de dibujar de manera consistente panel tras panel. Y en segundo lugar, realmente se camuflaba muy bien con el color del agua.
Así que mientras el traje típico de Arthur resaltaba rápidamente debido a su llamativo anaranjado, el traje azul se perdía mucho al momento de colorear los cómics. En 1989, el traje de Aquaman obtuvo un giro interesante, pues el escritor Keith Giffen se encargó de darle un giro no estético, sino narrativo al traje. En el Aquaman Special número 1 de ese mismo año, se nos narra que el traje de Aquaman realmente era un traje de prisionero que Arthur Curry vistió por varios años en una cárcel del Atlantis, y el nombre de Aquaman era un nombre que otros presos le habían dado para burlarse de su origen humano. Al salir de esa prisión, Arthur decidió quedarse tanto con el traje como con el apodo, para demostrar que él no huía de su origen como humano, ni de su pasado como preso. Sin embargo, aún con esta gran explicación, no lograría sacudirse su imagen de completo ñoño, por lo que los escritores y dibujantes seguirían tratando de modificar su apariencia con el tiempo. En 1994, el escritor Peter David decidió darle un giro aún más radical. En primer lugar, decidió adjudicar una fuerte depresión a Arthur Curry, razón por la que el personaje decide dejarse largo el pelo y la barba. En segundo lugar, Aquaman pierde su mano luchando contra el villano Charybdis y decide reemplazarla por un arpón. Pero con todo y esto, Aquaman no lograría quitarse ese estigma de superhéroe cachazapes, así que aún con varios cambios que le hicieron a su vestuario y apariencia, parece ser que esta no era realmente la razón por la que Aquaman fuera el chiste de todos. En segundo lugar, tenemos sus poderes, pues los poderes de Aquaman siempre han parecido lo más irrisorio. Es decir, ¿cuáles son sus poderes? Respirar bajo el agua y hablar con los peces. Suena como que Aquaman es el perfecto empleado de mantenimiento de un acuario, pero es importante encontrar en qué punto se hicieron de sus poderes una burla, pues antes de cierto momento en la historia, Aquaman era de hecho un personaje bastante cool. En 1960, Aquaman fue elegido para ser uno de los miembros fundadores de la Liga de la Justicia, y en 1967, Aquaman fue elegido para tener su propia caricatura junto a Superman. La caricatura se titulaba Superman y Aquaman, una hora de aventuras. The Superman Aquaman Hour of Adventure. Superman, Aquaman, all the superheroes. Y aunque aparecían otros personajes de DC, ninguno de ellos fue escogido para protagonizar el programa junto a Superman. No Batman, no Linterna Verde, no Mujer Maravilla, no, ninguno sino Aquaman. Este show de televisión solamente duró un año, pero fue el predecesor espiritual de la serie que cambiaría todo para Aquaman, Los Super Amigos. Los Super Amigos fueron una versión caricaturizada de los personajes de DC. Era un programa en el que los superhéroes de DC Comics peleaban contra distintos villanos y salvaban al mundo de varias amenazas trabajando en equipo y haciendo uso de sus poderes. Sin embargo, este programa realmente hacía de los personajes una caricatura, y todos hacían cosas bastante tontas, pero el peor de todos era el pobrecito de Aquaman, pues a la menor provocación lo mostraban haciendo algunas cosas bastante curiosas, por ponerlo de alguna manera. Sus poderes eran bastante inverosímiles, lo único que hacía era respirar bajo el agua y hablar con los peces, y aunque el resto de los personajes de DC también hicieron cosas ridículas, todos tuvieron oportunidad de redimirse, todos, con excepción de Arthur Curry. Cuando lo vemos en retrospectiva, Batman tuvo una serie llena de momentos chuscos y baratos en los 60s, pero posteriormente tuvo increíbles historias tanto en los cómics como en la televisión como en el cine. Superman tiene un caso similar. Sin embargo, Arthur Curry nunca tuvo la oportunidad de redimirse. Por cada cosa chusca que hacía, nacían cada vez más y más parodias de su imagen, y mientras los demás personajes de DC se llevaban los mejores arcos argumentales, Aquaman poco a poco se fue convirtiendo en la víctima del bullying más grande que ha habido hacia algún superhéroe. Los escritores intentaron aumentar sus poderes y hacerlo más atractivo, dándole el poder de convocar tormentas y crear rayos que caigan del cielo usando el tridente de Neptuno. Lo hicieron comandante de cientos de miles de soldados entrenados y armados con tecnología atlantiana. Cambiaron el hablar con los peces por el poder de comandarlos, pero aún con esto, Aquaman seguía siendo una burla. Entonces, ¿qué le faltaba? En 2011, Geoff Johns se hizo cargo de los cómics de Aquaman y todos quedamos fascinados. Aquaman ya no era el personaje ñoño y cachazapes que habíamos conocido. Su historia era interesante y era un héroe hecho y derecho. Pero la pregunta es, ¿por qué? Podríamos argumentar que es porque Aquaman nunca había tenido un escritor de la talla de Geoff Johns que supiera nutrir al personaje,
darle profundidad a las historias y crear un mundo vasto e interesante. Y aunque esto es verdad, hubo un cambio radical en algo muy sutil pero muy grande. Después de buscar en decenas de sitios especializados cuáles eran los mejores cómics de Aquaman, la mayoría siempre son los cómics posteriores a que Geoff Johns tocara al personaje. Las recomendaciones de antes de este reboot son muy pocas y siempre son las mismas, y en todas notamos algo. Antes de Geoff Johns, Aquaman no tenía a nadie a quien salvar. Piénsenlo, la mayoría de sus mejores historias antes de las aportaciones de Geoff Johns se trataban sobre revanches personales, búsquedas que solo le interesaban a Aquaman y a su familia, y aunque a veces se ponía de trasfondo a Atlantis, realmente eran historias personales sobre Aquaman actuando por sus intereses. Muchas veces se dice que un héroe es tan grande en la medida de lo que lo son sus villanos, pero antes que eso, para ser un héroe tiene que haber alguien ante quien serlo. Si lucharas contra el mejor villano de todos, tuvieras los mejores poderes, portaras la mejor apariencia, pero no tuvieras a nadie a quien salvar, ayudar o defender, ¿para quién serías un héroe? Es un poco parecido a la idea de si un árbol se cayera a la mitad de un bosque donde no hay nadie para escucharlo, ¿haría ruido? Es por eso que Aquaman, al convertirse en héroe, hace que ya nos importen sus poderes, no nos importe su apariencia y sea capaz de redimir su pasado. Geoff Johns convirtió a Aquaman en el vínculo entre dos mundos, en un personaje que vela tanto por los intereses de la Tierra como por los intereses de los atlanteanos. Se convirtió en un personaje desinteresado pero interesante, y en un héroe para todo el mundo. Ahora, nos es más fácil admirar que sea un personaje capaz de levantar un edificio sin mucho esfuerzo, que tenga la capacidad de ver en la oscuridad, y que sea capaz de nadar a velocidades de hasta Mach 5. Y sí, obviamente tener una novia guapísima como Amber Heard también ayuda. Pero realmente, para ser un superhéroe, es más importante la parte de ser héroe que la de ser super. Y a través de los años, eso es algo que aprendimos con Aquaman. Si les gustó este video, ayúdanos suscribiéndose al canal y denle manita arriba. Y no olviden darle clic en la campanita para recibir las notificaciones. Comenten aquí abajo por qué creen que Aquaman es un buen superhéroe o uno malo. Y díganos de qué otro Geeky Pleasure les gustaría que platicáramos. Recuerden que para estar al tanto de estos videos del mundo de los cómics, el cine, la tele, los videojuegos, el anime y mucho más, síganos en nuestras redes sociales como aparecen en pantalla. Mientras tanto, yo soy Alex Chain. Hasta la próxima.